Esta noche charramos con un campeón del mundo de Fórmula 1. Y no es Fernando Alonso. A este sí que gusta la folixa y la sidra. Tenemos aquí a Lewis Hamilton. Toda la gente piensa que es un foriatón, pero no. Nació en Arriondes y es más asturiano que prejubilase a los 35 años. Buenas noches, Lewis Hamilton. Buenas noches, Jesús. Oye, llámame Luis, hombre, con confianza. O como dice mi pa, Luisín. Bueno, pues, entonces, buenas noches, Luisín. ¿Cómo es eso de estar por Asturias? De mieu. Aquí se está de mieu. No como en la Gran Bretaña, que se está fatal, hombre. Aunque el tiempo ya parecido, ¿eh? Luisín, muchos recuerdan aún tu rivalidad con Fernando Alonso el año de tu debut. ¿Cómo era esa relación con Nano? Que no, que eso fue una invención de los tabloides para vender periódicos. Primero dijeron que yo era inglés y luego que si estábamos todo el día engarrados, que el Nano y yo nos llevamos de miedo, que nos llevamos de miedo. Bueno, anda. Mira, antes mandó un mensaje todavía en WhatsApp. Mira lo que pone. Cuidado en la entrevista, zorro. No se te ocurra contar lo del Sella 2007. Esto ponse interesante, Luisón. ¿Qué es eso que pasó en el Sella del 2007? Cuéntanos. Bueno, va, cuéntalo. Venga, Nano, perdona. Y una pejada, Jesús. Mira, ¿no ves que él tiene fama de rancio? Porque como no sale de folisa en folisa, como los demás pilotos, salimos por ahí todos ahí al desfase. Pues sí, mentira. El año de McLaren, el 2007, fuimos al Sella, armamos la de Dios. ¿Al Sella? Sí, lo malo fue que se nos unió el Ron Dennis y el Lobato, que eso sí que son más tristes que un cachopo sin patatines. ¿Estás diciéndome que Fernando Alonso tuvo de folixa? Sí, bueno, también tengo que decirte a su favor, que esa fue la primera y la última vez que salió de mariachi. ¿Ah, sí? Sí. Pero mira, pillé una manga, una resaca al día siguiente que me decía él, dice, ay Luis, si no puedo más, no salgo más en la vida, y vomitaba. Y decía, no vuelvo a probar el alcohol nunca más en la vida. Yo creo que por eso no gana ahora, por no subir al podio y probar el champán. ¿Qué mal huyes? Son bromas entre nosotros, hombre. Cuéntanos, Luis, ¿por qué te decidiste a entrar en la Fórmula 1? ¿Por qué? Sí. Por perres. Yo en realidad, ¿sabes lo que quería ser? Piragüista profesional. Y ganar el Sella. Así que préstate el piragüismo, ¿eh? Sí. Ganar una carrera de Fórmula 1 y una pijada, y encima con el coche que tengo. ¿Entiendes lo que quiero decir? No te mérito ninguno. Lo que te mérito, ganar el Sella. Salir de Arriondas. Oír el himno. Y dar a codazos con los otros piragüistas hasta que llegas a meta y ganes. Bueno, díxonos un paxarín que gústate mucho la música electrónica, ¿eh? Of course, Jesús, of course. Me vuelve loco la música electrónica. Yo la cuasella no lo pierdo nunca. Ya. Cuéntate un secreto. Cuenta. Aquí, entre tú y yo. Entre tú y yo. Casi me hago pinchadiscos profesional. ¿Qué dices? Sí, este verano casi voy de telonero, de paquirrín, en las fiestas del banco, en el Carmen. Calla, Pero al final no salió. Fue un placer conocerte y esta entrevista está llegando ya a la meta. No queremos que te vayas sin recibir un obsequio de nuestra parte. Cierra un poquitín los ojos. A mí no me hagáis esto, Ciérralos, anda. A mí esto me pone muy tonto, Mira. ¿Qué? Abre. El kit de sellero, con el collar y la montera picona. Sí tiene una nota. A ver. Para Luisín Hamilton, con cariño de Manuel Busto. Sí que hay un campeón. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ponerlo delante del coche
voy a volar este año. Que tiemble Rosberg, como estáis viéndolo. Más claro. Sois de lo que no hay, de verdad. Hacéis unas cosas que emocionáis a la gente siempre, siempre. Muchas gracias por venir, Luisón. A vosotros, que siempre me hacéis llorar al final. Y en mi casa esto, yo no todo lo como en mi casa. Y hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene charlaremos con otra personalidad internacional. Porque ya sabéis que Asturias y mundial y el resto tierra conquistada. Oye, Fino. Dime, ¿Sabes por dónde se sale ahora los jueves en Xixón? Pues no sé, como no sea por el Dragón. El Dragón. Eso sí que hay un desguace. Y no el garaje de Ferrari. Vete para allá y mira, yo qué sé.